las calles, repasando las verdades que Jesús nos enseñó. Avanzo y es el ruido de mis pasos, hondo grito que levanto exigiendo más amor. Yo canto y desde el cielo me responde el sol con gritos de colores, alabando al Creador. Yo sé que el universo es partitura, donde cada criatura pentagrama es el amor. Yo canto amor, amor, amor. Los pájaros repiten mi cantar. Quiero gritar, gritar, gritar. Deja el odio y ven conmigo a caminar. Los niños que encuentro en cada esquina, trozos son de la alegría que perdió la humanidad. Son ellos la semilla de esperanza que nos da la confianza de un mañana en la amistad. Un viejo sonriendo me saluda y en sus ojos se vislumbra la aventura de esperar. Yo voy buscando a Dios con alegría. Cuando llega el fin del día, otra vez vuelvo a cantar. Yo canto amor, amor, amor. Los pájaros repiten mi cantar. Quiero gritar, gritar, gritar. Deja el odio y ven conmigo a caminar. Que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mandes proclamarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? Si tu voz me quema dentro, tengo que luchar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruir
cantarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística, que es ofrecida en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Santa Elena, Sagrados Corazones de Jesús y de María, Virgen de Cacupé, Virgen del Rosario de San Nicolás, Santa Lucía, Santa María de la Merced, San Cayetano, San Pío, Santa Mónica. Por el cumpleaños de Liz Karina, por la conversión de David, Fernando, Ana Belén, Oscar, Eber. Salud física y espiritual de Eulalia, Valeria, María Nidia, Irene, Porfirio, Diego, Alejandro, Manuel, Deidamia, Cecilio, Ubalda, familia, Mesa y Fran Almirón, Lino, Derlis, Dani, Carmen, Cecilia, Alejandro, Ricardo y familia, Oscar, Eber, Cecilia, Enzo, Alicia, Francisca y familia, familia Vázquez, por nuestros hermanos difuntos, Artemio, Jacinto, Gerardo, María Manuela, Justina, Ramona, Alfredo, Gudelia, José, Clara, Encarnación, Lucila, Gerardo, Martina, Quintín, Orosia, Seferina, Porfirio, Antonino, Antonio, Carlos, José, Nena, Carmelina, Ricardo, David, y por todas las almas del purgatorio. En la Eucaristía de hoy recordamos a Santa Mónica, un faro de fe y permanencia. Su vida es un testimonio vivo del poder de la oración constante y el amor incondicional. Que su ejemplo nos fortalezca y nos anime a mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones. Con esta fe, pongámonos de pie para iniciar nuestra celebración cantando. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Santa Mónica! ¡Viva Santa Elena! Y un fuerte aplauso para todos nosotros. Hoy en este día en que tenemos que rezar sobre todo por nuestras madres, ¿verdad? Gracias a Santa Mónica tuvimos un gran santo en la iglesia que es San Agustín. Y mañana también vamos a tener la fiesta de San Agustín. Quiere decir que la oración
Y quiere decir que el llanto y las lágrimas, cuando nosotros lo hacemos de corazón y con sinceridad ante el Señor, lavan, ¿verdad? Lavan los pecados y lavan sobre todo la conciencia de las personas. Y esa es entonces como la gracia y el don de lágrimas, podemos decir, ¿verdad? Las lágrimas que han convertido a su propio hijo. Así que vamos a comenzar rezando por tantas madres que necesitan esa gracia también de parte de Dios para que sus hijos se puedan convertir. Hoy especialmente por las madrinas que cumplen años. Miriam Teresa Sanabria hoy cumple años, madrina Ñandeyar Añe'é. También la señora Teresa de Turcot cumple también años. Pedimos por la salud de Cecilio y Ubalda y por las intenciones que siempre piden a través de Ñandeyar Añe'é. Ahora hay muchísima gente que nos están siguiendo y están rezando con nosotros desde aquí de nuestra comunidad de Santa Elena. Winston Martín Acuña, 6 años de su partida. Esteban, Estanislao, Pablo. Y también rezamos por José Augusto Martínez, que tendría que cumplir años, pero lo está cumpliendo años en el cielo. 37 años tenías que cumplir este muchacho. Bueno, así que vamos a pedir por la familia, por su mamá. También su mamá se llama Deolinda. Ella también siempre nos sigue a través de Ñandeyar Añe'é y ahora está un poco en cama porque se había operado recién también. Así que vamos a pedir también por ella, por su salud. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, Bereko, Oreyara. Ore por Yahu, Bereko, Jesucristo. Ore por Yahu, Bereko, Jesucristo. Yahu, Bereko, Ñandeyara. Ore por Yahu, Bereko, Ñandeyara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que aceptaste con misericordia las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Te pedimos, por la intercesión de Santa Mónica y de San Agustín, que sintamos dolor por nuestros pecados y podamos alcanzar la gracia de la conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y escuchar la palabra de Dios. La lectura de hoy nos llama a dejar la hipocresía y ser cristianos auténticos. Dispongámonos a la escucha de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga. Cuando les predicábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa e irreprochable. Ustedes son testigos y Dios también. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna de Dios, que los está llamando a su reino y a su gloria.
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si metiendo en el abismo, estás presente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si tomara las alas a la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si dijera que cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes, por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo:
Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esta manera ustedes están aceptando y son testigos contra ustedes mismos que ustedes son hijos de esos que mataron a los profetas. Colmen entonces las medidas de sus padres. Palabra del Señor. Y viva Santa Mónica. Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Hoy nos encontramos, fíjense, con esta fiesta, me parece, tan peculiar e importante para nuestra sociedad, para nuestra familia. Porque estamos ahí, las hijas se han hecho, derraman lágrimas y lágrimas y lágrimas por muchos hijos. Porque su hijo es un caurapó, porque su hijo es un drogadicto, porque su hijo no quiere trabajar, porque su hijo ya es grande y esto, y su hijo o su hija. Más bien ya está la hija donde allema, hoy ahí la hija bella guay. Bueno, o si no, muchas madres, ¿verdad?, que lastimosamente tampoco reciben más ni la visita de sus hijos. Ya, oye, pues Saraima, ya mismo hoy como ese hermano, oye, atendés a ese, a todos los hoy. Otro gato, oye, chancho rengo. Yo que trabajo mucho y tengo muchos gastos y llegué ahí. Andamos a hacer, hay de todo, hay de todo. Aunque usted no lo crea, es así, ¿sí o no? Sí, peyente van a hacer, sí, peyente van a hacer. Porque hay de todo, ¿verdad? Lastimosamente. Y por eso esta figura tan peculiar, yo pienso que hay que rezarle mucho a Santa Mónica. Tenemos que incluso, no hay cual a Bellarecoba, Paraguay, a Beñán de Arquidiócesis, alguna capilla que lleva el nombre de Santa Mónica. ¿Ustedes conocen o no? ¿No conocen? Me tienen que avisar un poco, ya es Camila Santa Mónica. A ustedes ya las apaité cuantos sean. Allá, pero la conversión, queridos hermanos, que viene es ¿por qué? Porque justamente hay alguien que está detrás, y en este caso es Mónica la que está detrás de su propio hijo. ¿Qué es lo que le salva verdaderamente a San Agustín? Primero, la presencia de una mamá que le acompañaba en todo momento. Pero San Agustín en realidad no era, tanto de San Agustín, pero para entender a esta madre, San Agustín en realidad tenía un gran corazón, porque él lo que estaba buscando era la verdad. Él estaba buscando la verdad. Solamente que como era joven, entonces no, como todo joven, muchas veces, dos hoy la tupaobe, nos endui, dos echai, venían de yarañe, él hay gatos angüenses, los echai, ñandú, ¿verdad? ¿Qué es lo esencial y lo fundamental para que podamos hacer un buen camino como cristianos? Y entonces San Agustín, ustedes mañana, espero que vayan a la misa o escuchen o vean, él por ejemplo comienza con la filosofía, se va con la filosofía de un grupo que se llamaba los estoicos, se va con un grupo que se llaman los gnósticos, se va con otros grupos que se llaman los de la corriente presocrática, apesa. OEK siempre, OEK. Ya estamos en el año 300 y un poco, ¿verdad? O sea que la fuerza del cristianismo es bastante interesante. Pero así también como le tiene a una mamá que le sostiene y que llora y que derrama lágrimas por su hijo, porque quiere decir que esa mamá le amaba a su hijo a pesar del camino por ahí equivocado que estaba teniendo su hijo. Y creo que todos nosotros los que estamos aquí, somos testigos también de eso. Ustedes serán que conocen sin falta por ahí alguna mamá, ¿verdad?, que a pesar del problema que le da a su hijo, a pesar de que su hijo es de una o de otra manera, igual, sí o sí, la mamá está presente hasta en el momento más difícil. La subenguara de por ahí, y la iba ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. A pesar de que sabe, eso no quiere decir que la mamá no se da cuenta y está aplaudiendo que su hijo sea un vicioso o que su hijo no asume una responsabilidad. No quiere decir eso, sino que la mamá demuestra, ¿qué cosa? Ahí está.
Y eso es lo que hace Santa Mónica. Esa es su cruz, ese es su dolor. Pero sin embargo es capaz de abrazar la cruz, de acompañar a su hijo, hasta que después su hijo se deja iluminar. Upéate con ya que es también el día de San Agustín, hay un librito que el mismo San Agustín escribe, él, un gran escritor y un gran teólogo. Entonces él escribe un libro que se llama Las Confesiones. Bella era, las confesiones. A doña confesa. O sea, dice todo lo que él vivió. No tiene. Y ahí aparece también la figura de su madre, como esta mamá que le sostiene. Y ese pues es el amor misericordioso de Dios. Hay otra frase que nosotros actualmente solemos utilizar mucho. Detrás de un gran hombre, ¿quién está? Hay una gran mujer. Avega tú ne miraco, uvega tú ne su, uvega tú lleva pecuña caraño pero que te da ánimo y que te da fuerza. Se dan cuenta que la complementariedad es importante. Yo he conocido muchísimo, sobre todo recuerdo, incluso esto recuerdo cuando estaba por Italia, ¿verdad? Una señora que me contaba, ¿verdad? Me contaba y me decía, aquí, padre, cuando en aquel tiempo, ¿verdad? De la guerra, que vamos a ver ya, bueno, iba la cuña caray, ¿verdad? Pero vamos a ver, cómo en esa situación que su esposo, cuando eso era joven, etcétera, reservista, me dijo, opa, la guerra mundial, opa, Mussolini, opa, a ver, no voy ahí. Y esta mujer justamente contaba y decía, cómo sosteníamos a la familia, cómo sosteníamos a los hijos, y cómo nosotros pusimos pecho verdaderamente, muralla aquí, para mantener, incluso económicamente, incluso, en el campo, o sea, anda, a vente ñandela, ya purula asado, mía, también por allá, ellos pasaron por las mismas situaciones y las mismas crisis. Entonces, hoy esta figura tan importante, por una parte podemos decir de la mamá, pero no es solamente la mamá, sino que la mujer de por sí. Ese valor, esa fuerza, ese empeño para volver a recuperar. El hijo, si es una mamá, el esposo, si es una esposa, los amigos o las amigas, si tiene familiares, ¿entienden? Pero siempre con esa mentalidad, ¿verdad?, de que no se desanimen, porque en la vida encontramos tantas dificultades, pero es ahí donde tenemos que fortalecernos. Y por eso esta lectura que nosotros escuchamos aquí, que es espectacular, porque miren, vamos a aplicar a Santa Mónica lo que está diciendo San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Esta es la primera carta que escribe San Pablo, primera carta, a los cristianos de Tesalónica. A ver, evangeliza Pama, de por una ley comunidad. Y entonces, como le es difícil, imagínense en aquel tiempo viajar, surcar los mares, ir hasta esa ciudad, le llevaba tiempo, le llevaba dinero. No era así nomás, meses utilizaban para llegar a destino. Y entonces Pablo le escribe esta carta: hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga, cuando les predicamos la buena noticia de Dios, trabajamos día y noche para no serles carga a nadie. Me aplica a mí, vea, no a San Pablo, sino que aplíquenle a Santa Mónica. Igualito. ¿Qué es lo que hace una madre? Y trabaja, y se empeña, y busca el camino del bien para su familia, para sus hijos. Busca verdaderamente entonces sentir que la gracia de Dios pasa por sus manos, por su corazón, para ofrecer a los demás. Después continúa, ¿verdad?, San Pablo. Un segundo elemento ahora te habla de lo que toda mamá quiere. En este caso es Pablo el que quiere para su comunidad. Dice, nuestra conducta con ustedes. ¿Cuál es la conducta de una madre para con sus hijos? Fue siempre santa, justa e irreprochable. Santa, justa e irreprochable. Y podemos aplicar lo mismo. Esa conducta de una madre que busca el bien y se santifica por eso, ¿verdad?
justa. ¿Por qué? Y porque busca aquello que le va a hacer el bien a su hijo. Cuando caen en la bahía, al contrario. Yo creo que en una oportunidad les comenté aquí, no sé si todos estaban o si se acuerdan todavía, pero cuando yo vivía en Israel, yo venía de vez en cuando así, un mes, cada 2 años, eso veníamos, teníamos vacaciones, entonces decía yo, a ver, tu milla es ahí se lleva, para no olvidar el guaraní, porque se es ahí tema, la guaraní. Pues estoy con esa ahí. Bueno, entonces, yo recuerdo una señora, ¿verdad? Porque yo estuve 5 años como país antes de irme, 5 años jovencito, aprendí de aquí para allá. Y una familia muy amiga, y su hijo justamente muy amigo. Pero después por las cosas de la vida, etcétera, etcétera, le llevaron a Tacumbú a ese muchacho. Entonces cuando yo vine, evidentemente, tan asesoró Becuñacaray, pobrecita, imagínate. Y ya estaba ya casi 1 año y medio por ahí en la cárcel. Y entonces, y muchas veces injustamente también, ¿verdad? Bueno, lo que sí que quiero es ese país, viajar, orajata, por favor, visitarle. Entonces confesar, era yo en la comunión, en mí, etcétera, etcétera. Y bueno, le dije, no hay problema. Jarojo. Pero justamente cuando llegamos ahí a Tacumbú, no sé si era un protestante, parece que el que estaba ahí, guardia cárcel, hoy sala ahí veando 2 de la roasa, no había caso. Hoy no se puede, hoy esto, fuera de hora, cualquier cosa vamos a ir. Era un poco extraño, ¿verdad? Pero en fin. Así entonces, bueno, ya ayuda otro día eso, ya ayuda otro día, no hay problema, sean ahí de vacaciones y nada, cualquier horario ya ayuda. No, se ve ya, ¿ve? Los jóvenes, oye, ole allí, dice Cuñacaray, oye, la guardia cárcel. Oye, eso. No es eso. No, ahora no se puede, señora, que pega, que amor, peyua, ahora peyua, tal cosa. Bueno, ahí pobrecita medio, padre, disculpe que le traje vale, que pega, que amor. A veces oñemos que está, no, pero no te preocupes, ya yo llegué. Oye, ole allí, oye, eso. Ahí yo digo, la tercera, la vencida, yo digo. Y eso a mí se me quedó. Lo que es. Ahí está. Y bueno, lo que hoy estamos celebrando, ¿verdad? Con Santa Mónica. Santa Mónica dice que 40 años es Esaú por su hijo. Perseverancia. Es decir, el amor que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, el amor que le transmitimos a nuestra familia, es demasiado importante. Uno no tiene que desanimarse. Y el Señor dice luego eso. Cuando en el Apocalipsis dice que Juan tiene la visión y ve que son 144.000 los que se salvan, dice, 144.000, que están vestidos así, todo de blanco. Y entonces le pregunta, ¿quiénes son esos que están vestidos de blanco? Y esos son los que se han salvado. Esos son los que han perseverado en la fe. La perseverancia, la insistencia, la búsqueda. Y miren cuál es el resultado. Además, San Agustín es uno de los santos más grandes que tenemos en la iglesia. ¿Pero por qué? Y primero, luego por el estilo de conversión. Ustedes saben que San Agustín, hola tu pobre que esto y aquello, a ver la pueblo de esa ciudad ahí, Agustín, sacerdote, Pea y San Agustín. Porque antes pues se hacía por aclamación, ¿verdad? El pueblo era el que elegía. Entonces, cuando ya le con el anuncio, ya le con Moité, oye, Pisquizapá, va a Guapea, o a Vaticano, o al Papa, etc. Apeo nombrado firmante, o sellante, listo. Ese puede ser ahí, obispo, o puede ser sacerdote, o puede ser rector de la universidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, antes no era así. Antes era el pueblo. Entonces, por aclamación. Imagínense, San Agustín, que era una persona que al comienzo parecía que estaba alejada. En realidad, como ya le dije, Agustín lo que hacía era buscar la verdad, pero estaba buscando, ¿dónde? Como dice él, tarde te encontré, dicha mía. Yo te busqué fuera y tú
¿Estabas dónde? Estabas dentro de mí. Allá hay por vean. Yo te busqué afuera. A ver cómo Dios se manifiesta. Topereré, bebé. ¡Ay, ay, ya, pa, bebé! En nombre del Espíritu Santo, que pega. Ya se hace signos. Hoy botado perere, pañan de lejea, bebé. Tengo riba suya, ni imbabe, ugire. Nada. Había sido, dice, yo te busqué tanto, en tantas partes, afuera. A ver, en estas filosofías, en estas ideas, etc. Y había sido, Señor, ¿tú estabas dónde? Dentro mío. Bueno, y justamente, queridos hermanos, esa perseverancia nos hace encontrar el camino. Y por eso cuando Juan mira y dice, estos son. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que han lavado su túnica, es decir, su vestido blanco. ¿Dónde lo han lavado? Lo han lavado en la sangre del Cordero. Seguimiento de Jesucristo. Y lavar en la sangre del Cordero quiere decir, dulce de leche, sino que es ese empeño, es esa fuerza, como hizo justamente Santa Mónica, ¿verdad? Y por eso es que Pablo aquí él mismo dice, ¿verdad? Nuestra conducta con ustedes fue una conducta siempre santa, justa, irreprochable. Justamente queríamos ser testigos, no queríamos ser carga a nadie, quiere decir que, Bueno, y por último, queridos hermanos, solamente de este evangelio, porque no quiero dejar pasar, porque estos son los famosos, se dice ayes, de ay. 7 hoy, 7 ay, Jesús. Como así Jesús, así sube. El lunes escuchamos 3. Pues ya llegué 8, 2, hasta ya llegué 8, 2. Entonces bebé ya le coma 7, allá va. 3, 2 y 2, 7. Los 7 ayes. Y hoy miren que es muy duro, porque entonces quiere decir que así como Santa Mónica fue capaz de luchar y de empeñarse, hoy también el Señor nos está diciendo, hay de ustedes, hipócritas, ustedes parecen sepulcros blanqueados, ya al cementerio, oye blanquea paz y poná la en el cementerio, oye orecoa de mármol, oye orecoa de azulejo, oye mo pinta paz, oye mo tanta de paz, oye todo. A pegar la sepulcro. A Jesús dice, ustedes son como esos sepulcros, y pona formal. Pero dice, son hermosos por fuera, pero están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Allá venían de Yarande, es una persona que observaba por la pinta. Mañana, China. Yande vio más y venían de Yarande, veo calcular, ¿sabe qué? Venimos a saber hoy, hoy sala, te un huevo hoy. A eso, vengo a pensar, ahí va a decir, poná la vende mausoleo, a ver. Pero pendas ahí pea mausoleo, pea barniz, pea lo yesa o calle gente yesa, pero pe y pupe, hueso de muertos, podredumbre. Bueno, y después el segundo, ¿verdad? Que dice justamente, y este sí que nos toca con más fuerza, porque dice, hay de ustedes, hipócritas. ¿Por qué? Y ustedes construyen los sepulcros a los profetas, adornan las tumbas. Nambre hoy, ay, este es el profeta, ay, este es el profeta, ay, por ahí está, ay, ya voy por ahí, a pensar que pero ve ya la charle paliza, va ella en vida, querido hermano, en vida. A ver le llama, a veñan de Yara, o repetir la charle paliza en vida, querido hermano. Ahí van ayudan de nacer, va a ver ayudan de nacer ahí. La oma no más, pues a peo y la peyuca, ustedes verdaderamente le hacen un lindo, y usted no ya pues, ay, ya pues un recuerdo aquí. Esta vez voy a llegar con mi ruta de omia, ya pues ver y nicho y bebé como un recuerdo. Está bien, vamos a decir para recordar dónde pobrecito se accidentó. Meneca ureo chocado, más no. Entonces, antes ya tenía que sacarle la botella, a ni la olla por su la mausoleo, bebé. Bueno, pero en fin, algunas veces suceden otras cosas que no son así, ¿verdad?
en el camino de la vida. Puede ser que muchos no fueron así. Pero nos están llamando la atención porque ellos después, cuando Jesús le dice, ustedes hacen todo esto para los profetas y adornan sus tumbas, peante maoí, nambre, peante maoí, la profeta, peante maoí, la y bueno, acue. Y durante su vida, si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Y por eso Jesús aprovecha, ¿verdad? Cuando ellos dicen, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo en que le mataron a esos profetas, porque mamá lo yugaba, entonces nosotros no íbamos a hacer eso. Nosotros no íbamos a hacer eso. A bebé Jesús aprovecha y dice, con eso ustedes están aceptando verdaderamente que sus padres hicieron eso. Que sus padres fueron los que no aceptaron la palabra de Dios, que no aceptaron a Dios. Y por lo tanto, de tal palo, tal astilla. Y muchas veces somos así, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, porque nosotros, lo que vivimos en nuestra casa. La vez pasada nosotros estábamos haciendo ahí una lectura, ¿verdad? Con un grupo de jóvenes sobre la psicología. Y usted artículo y que decía lo que nosotros hoy somos, ¿yandé? Tú ya tirañaña, tirañaña. Bueno, todo lo que ya estamos crecidos, ya dice que nosotros somos lo que somos hoy, lo que aprendimos de los 5 años hasta los 10 años. De los 5 años hasta los 10 años. ¿Entienden? Lo que nosotros hoy somos es lo que aprendimos. Ciertamente que después uno va un poco adquiriendo otras cosas durante la vida, ¿verdad? Pero lo esencial y lo fundamental en tu forma de pensar, en tu forma de valorar las cosas, en tu forma de actuar, es lo que vos recibiste en tu casa cuando tenías de 5 años hasta los 10 años. Y después ya solamente es esa fuerza de voluntad y ese deseo de cambiar. Por eso incluso, ¿verdad? Algunas de las terapias interesantes, terapias de los psicólogos, oye, con el sueño, la de monguerajangua, andemos que oye, a bebé, de las cosas, nemo mandu ajangua, o sea, porque ahí sabe, a ver, un montón de esa, oye, en bepotia, que oye, ya para cuepear, entonces, porque dice que hay que recordar todo lo que me pasó. Tengo que asumir, porque si vos no asumís, no te das cuenta, anda de mandu a ver, me influencia, vende a came, ande a operar y actuar de la misma forma. Y yo recuerdo eso porque humita ahí, en una de las capillas que me iba, siempre se iba, pero este chico era adoptado, no era hijo de la familia. Y entonces, los papás ya eran un poco mayorcitos, ¿verdad? Y él no era tan crecido, ya eso tenía 18, 19 años. Y como fue rescatado, ¿cuánto oías oyujuala y se angarógame, y tú angarógame? O monda pasui, plata, ya rara, hoy me acta que palangana ya la joven de, ¿entienden? ¿Pero por qué? Porque justamente, a pesar de que ya está, tengo, si los otros no tenían los hijos, ¿verdad? Y ya eran mayores, y le querían dar una mano, y le querían ayudar. Entonces, bueno, yo llegué a la joven. A todos los domingos, un aseo, ya pues llegué. A ver, voy a mi ahí, una doña mongueta. Sí, o promete pan, a ver, la semana siguiente, la misma cosa, o peor. Se dan cuenta, queridos hermanos, que la educación, la mamá, lo que nos dice hoy Santa Mónica, es importante, perseverancia, hasta que se asuma, porque si San Agustín, y mañana lo vamos a celebrar, pudo salir adelante y ser lo que es hoy en la iglesia, y los dos luego, pues Santa Mónica es la que hizo este camino para que su hijo se santificara. Así que ya Yerureta, en primer lugar vamos a rezar, como dijimos hace rato, por todas las mamás. Estaban en el aseo sufría, estaban. Así taigua, el aseo sufría. La imenbucuera, porque la imenbucuera desagradecido, la imenbucuera, hoy hay otro problema, porque hoy la famosa nuera, porque hoy la famosa Naicuaipea, porque hoy la famosa Moa,
Entonces ya no yo entendí, imagínate. Porque es como que me robó a mi hijo, ¿entienden? Vea todo lo contrario, vea todo lo contrario. Y entonces sigue por esa línea. Y así nunca vamos a cambiar. Entonces por eso Santa Mónica hoy es importante para todos nosotros, para todas nuestras mamás, para todas nuestras familias. Aquí en Paraguay sobre todo necesitamos. Y mañana vamos a seguir, ¿verdad?, con San Agustín. Y ese otro capítulo que mañana continuará. Que así sea. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, escucha y ten piedad. Por el Santo Padre, los obispos, sacerdotes, diáconos, para que con su vida y predicación sean testigos fieles del Evangelio, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes y líderes del mundo, especialmente los de nuestro país, para que busquen la justicia y la paz y trabajen por el bien común de todos los pueblos, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los que sufren a causa de enfermedad, la soledad o el desempleo, para que encuentren en la fe consuelo y esperanza, sean sostenidos por la caridad de la comunidad cristiana, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por las familias, especialmente por aquellas que enfrentan divisiones o dolor, por la lejanía de sus miembros de la fe, para que siguiendo el ejemplo de Santa Mónica, perseveren en la oración y en el amor, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por la Fundación Ñandeyarañe, para que el Señor le guíe y bendiga, de modo a seguir siendo instrumento para llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Rezamos también por nuestros padrinos de Ñandeyarañe, que hoy cumplen años: Miriam Teresa Sanabria, Teresa de Turcot. Pedimos también por la salud de Cecilio y Ubalda, y por nuestros hermanos difuntos: Winston Martín Acuña, 6 años de su partida; Esteban, Estanislao, Pablo, José Augusto Martínez, que cumple en el cielo hoy 37 años. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Será para nosotros pan y bebida de salvación. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo, hoy al celebrar la fiesta de Santa Mónica, te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el testimonio admirable de tus santos fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y en su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, con los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñam de yara Jesucristo, remano hawe, provero viare y cubelle buja, uñam de yara Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestras madrinas que hoy cumplen años. Miriam Teresa Sanabria, Teresa de Turcot. También, Señor, te pedimos por la salud de Cecilio y Ubalda. Y por nuestros hermanos difuntos, Winston Martín Acuña, 6 años de su partida, Esteban, Estanislao, Pablo, José Augusto Martínez. Y de todos nuestros hermanos, admítelos ya a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Rey pe ama, angay para pewi, ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Rey pe ama, angay para pewi, ore mope agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? Fuerza misteriosa que nos da su calor, la respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón?
¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Bueno, como sabemos, hoy es el último día que está con nosotros el Padre Víctor. Así que le agradecemos por estos meses que estuvo con nosotros, ¿verdad? Y próximamente va a estar con nosotros en el mes de octubre otra vez. Pero si le quieren volver a ver, el viernes vamos a tener misa en la comisaría 16. Vamos a estar ahí con el Padre Víctor para la misa de las 8 de la mañana. Y vamos a estar rezando el rosario a las 7:30. Nos hizo un pedido el comisario que está ahí y pidió por el Padre Víctor para hacer la Santa Misa. Así que estamos todos invitados, entonces para el viernes, 8 de la mañana a la Santa Misa en la comisaría. Y nos volveremos a ver nosotros también con la misa el próximo, o sea que todos los domingos, 8:30 de la mañana. Y bueno, nada más que eso, agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia y por supuesto acá nuestro señor Patricio, que siempre está también con nosotros colaborando para ayudarle al Padre Víctor. Así que muchísimas gracias. Y acá nuestro guitarrista también, que siempre viene con su señora esposa. Así que muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, y nada más que eso, muchísimas gracias a todos. Entonces esa misa es justamente para rezar un poco por todos los que prestan este hermoso servicio como policía aquí en nuestro barrio, aquí en nuestra parroquia, los alrededores, ¿verdad? La comisaría 16, ¿verdad? Bueno, y me dijo el comisario, la dos hoy a la misa, calabozo, ¿verdad? Así que veo vaina. Bueno. Entonces ya estaba te veo, si no veo tata calabozo. O si no, la jola que tata en así, ya se ve que vender reina. Para y bendiga tú y muy calabozo. Bueno, y como siempre, tenemos aquí ñande yarañe el saludo que le mandamos a todos los que nos acompañan. Ustedes saben que esta misa, más de 200.000 personas están acompañándonos. Hoy Coapama y la Santa Elena, porque siempre estamos viniendo, ¿entiendes? Entonces la gente está muy contenta y siempre preguntan y escriben, y eso es lindo. Y así también no se olviden de nuestro proyecto. Tenemos un proyecto para fin de año, porque nuestro canal fue creciendo y necesitamos almacenar todos los datos, que son impresionantemente muchos, cursos bíblicos y muchas otras cosas que se van realizando, y todo eso no se puede perder. Entonces vamos a comprar una computadora que cuesta $10.000. Además, a ver, la mitad me hace, así que venye, pues no te mará, bebé. Bueno, muy bien. Hacemos nuestra oración final y pedimos siempre la bendición de Santa Mónica. Padre, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia que hiciste en el corazón de Santa Mónica, para acompañar a su hijo Agustín hacia la santidad. Concédenos tu gracia para que podamos también nosotros agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor.
Y viva Santa Mónica, y viva Santa Elena, y viva nuestra comunidad. Bueno, después lo que quieran recibir, la bendición y la imposición, vamos a hacer entonces a continuación también.